¿Qué tal, queridos estudiantes? Si quieren me siguen en Amex, te saluda el licenciado David Ordóñez con un nuevo video. No olvides compartirlo, darle like y suscribirte, es muy importante para nosotros. Así que sin más, vamos a nuestro video. Bueno, vamos a ingresar entonces sin más al video de hoy, que es el tema sobre composición de funciones. Para entender la composición de funciones, vamos a centrarnos en la composición de funciones básica, la que llamamos en matemática la óptima, la ideal. ¿Y cuál es ese ideal? Bueno, donde este conjunto que observas acá, que es el conjunto de llegada para esta función, se convierte posteriormente en el conjunto de salida para esta, y donde todos los elementos de este dominio los vamos a encontrar en el resultado de la composición sin excepción. De eso te voy a mostrar una figura más adelante, solo para que tengas una referencia de qué te estoy hablando. Ahora bien, vamos por partes. Observa lo primero. Para hablar de una composición, lo primero que tenemos que hacer es tener dos funciones. Observa que tengo una función y aquí tengo otra. Y donde en cierta forma estos valores para x están vinculados estrictamente o son variable independiente para esta función, pero a la vez observa que si miras esta flecha es variable independiente también para esta nueva función. Entonces, a esto yo le llamé temperatura en grados centígrados, a esto le llamé número de helados vendidos, y a esto le llamamos el ingreso por venta de helados. Entonces observa que hay una dependencia donde a mayor temperatura, mayor número de helados, y a mayor número de helados, pues mayor ingreso en dinero. Temperatura, número de helados vendidos y ingreso por venta de helados. Entonces, ¿de qué depende el número de helados vendidos? De la temperatura. ¿De qué depende el ingreso por venta de helados entre estas dos funciones? Del número de helados. Pero puedo obtener una tercera función donde cuando yo haga esta pregunta, ingreso por venta de helados, depende del número de helados vendidos, pero también, y aquí es donde viene la clave de la composición, también puedo lograr que este ingreso se vea reflejado por o dependa de la temperatura. Al principio observa que no está dependiendo esto de este valor. Observa que como está esto, es de la temperatura, puedo obtener cierta cantidad de helados, y de la cantidad de helados puedo obtener un precio. Pero no estoy desde el principio teniendo información para saber que eso se puede dar. Pero es lo que estoy tratando ahora de explicarte. Y es que cuando hacemos una composición de funciones, tenemos dos funciones y con un proceso matemático logramos encontrar una tercera. Esa tercera es la que logra hacer que el ingreso de venta de helados no dependa solo del número de helados, sino que también logre vincularlo con la temperatura. A esta función le llamamos f, le podemos llamar cualquier otro, ¿verdad? Podemos poner temperatura, no sé, helados, lo que usted quieras, no solo f y g. Aquí hay algo muy importante. Cuando hacemos una composición de funciones, observa que vamos a llamarla con un nombre especial y siempre vamos a utilizar esta simbología. Con base en las letras que tienes acá, vas a escribir esas dos letras, pero trata de observar que está invertido el orden. Aquí empecé con F, y observa que aquí estoy empezando con G, aquí terminé con G, y aquí estoy terminando con F, y no nos hagamos complicaciones. Simplemente cuando vas a escribir el modelo matemático de la composición, solamente invierte estos valores. Y aquí quiero que observes algo muy importante. Cuando vimos funciones, en otro video, en introducción de funciones o donde se explica por primera vez funciones, decimos que estos son, o lo llamamos valores de entrada. Valores de entrada, llegan esos valores de entrada, en este caso 32 grados,
entra, pasa por un proceso. Recuerda que ese proceso se llama buscar la imagen. Cuando buscamos la imagen de 32, ella pasa por un proceso. Ese proceso es a través de la fórmula que tengas y obtienes un resultado. Entonces, ese resultado que obtienes aquí, que es 10, vuelve ahora a pasar por una nueva máquina, pero esta máquina ahora se llama G y obtiene otro resultado diferente. Entonces, observa que como con este paso a paso logramos encontrar, con base en estos diagramas de Venn, una seguidilla de cálculos que me permitieron usar la composición para que de los 32 grados centígrados yo pudiera llegar directamente a los 1000. Obsérvalo. Entonces, pon atención a este detalle. GOF es la composición que sale de estos diagramas de Venn. No estamos haciendo ningún cálculo ahí. Ahora bien, muy importante, estos dos valores, bueno, f que es la función y 32 que es su preimagen, obsérvala que la vamos a evaluar y observa que aquí toma, por decirlo así, un valor de preimagen, ¿ok? Pero ¿a dónde? En G. Entonces, esto lo que quiere decir es que la imagen de 32, aquí está la imagen de 32, f de 32, es 10, aquí está ese 10, pero que ahora ese 10 lo tengo que evaluar en G. Ok, este 10 lo tengo que evaluar en G y es la única forma en que llego a 1000. Entonces observa cómo desde la composición, haciendo este proceso, llegué a los 1000 tal cual están aquí en la gráfica. Si hiciera lo mismo para 20 grados, simplemente pondría 20 grados acá, buscamos la imagen de 20, pero ¿dónde? En G. ¿Cuánto es la imagen de 20? Porque aquí la vemos, es 5. Y al final llegaríamos a 500. Entonces, eso es algo muy sencillito que tienes que interiorizar, ¿verdad? Este orden es gracias al que tenemos acá, ¿ok? GOF de 32, que es la preimagen. Vamos a buscar la imagen de 32, que aquí está muy fácil, que es 10, ¿verdad? Esto es 10, véalo aquí. Y ahora, como dice esto, vamos a buscar la imagen de 10 y con eso llegamos a 1000. Ahí hacerlo aquí sumamente sencillo porque lo estamos viendo. La idea es que esta sea la base para lo que sigue ahora. Matemáticamente y un poquito más formal, dice que en la composición de funciones, observa, son dos funciones, tal cual hicimos ahorita, f y g. Tienen que haber dos funciones. ¿Y a qué le vamos a llamar la composición? A una nueva función, que ya más o menos te lo hice ver ahorita, a una nueva función GOF. Recuerda que GOF depende por el orden en que yo ponga las funciones o las tenga, ¿verdad? GOF, donde de esa nueva función mi dominio sigue siendo el dominio de la primera función que tengo allá en el diagrama, y observa que mi ámbito o codominio es el de la segunda función, y por eso es que en la composición salimos desde A y caemos a C de manera directa a través de la composición. Simbólicamente, recuerda el ejemplo de la temperatura, el que puse al final, que puse aquí donde está esta X, puse 32 grados, y evaluamos la imagen de esos 32 grados en G. Entonces, esto es lo que calculamos al final, y dice para todo X que está en A. Eso significa que para todo valor de X del dominio, ¿ok? Yo puedo hacer esto y encontrar los valores de la composición sin problema. Esto es un ejemplo que te hablé de las maquinitas. En composición tenemos dos funciones, las puedes llamar como tú quieras. Aquí entra X,
hazte cargo que eran los 32 grados de temperatura, entraron los 32 grados o entró X y sale G de X, sale la imagen de X. Ahora, esta imagen de X va a entrar en la nueva maquinita y va a salir una nueva función, aquí esta función se llama f, pero donde su preimagen es G de X y obtenemos esa composición. Entonces, eso en la maquinita es simplemente esto que tenemos aquí. Observa, entra 32 a la maquinita, sale f de 32, que es 10, y ahora entra 10 a la maquinita para generarme G de 10, que serían 1000. Y entonces, más o menos, de forma un poquito intuitiva, con maquinitas, es una forma de ir observando la cadena y secuencia de cómo es que esta preimagen de la primera función genera un resultado. Este resultado lo metemos en esta función y genera un nuevo resultado, y esa seguida de resultados es lo que me genera la famosa composición de funciones. Veámoslo con un ejemplo más concreto. Ya no vamos a hablar de ya no vamos a hablar de lados ni de ganancias de lados, sino ya modelos matemáticos. Tengo dos funciones, nuevamente, f y g. Aquí puede ser lo que sea. Aquí puede ser cualquier modelo matemático. Entonces, de acuerdo con estos diagramas, que ya esto está hecho, aquí tengo la composición. Observa que va primero g, que es el que está aquí de segundo, y de segundo f, que es el que está aquí de primero. Entonces, dice la teoría que la composición de estas dos funciones hace que la imagen de menos 2 sea menos 11, que la imagen de menos 1 sea menos 5, que la imagen de 0 sea 1. Pero si tomamos las funciones de forma individual, observa que en esta función, la imagen de menos 2, observa que es menos 6. Pero ahora tengo que tomar ese menos 6, que es la imagen de esta función, y evaluarla en g. Obtengo un nuevo resultado, menos 11. Así sería si lo hago de forma individual. Pero lo que vamos a entender es cómo matemáticamente yo puedo agarrar estas dos funciones y sin necesidad de hacer todo esto, saber que la imagen de menos 2 de manera rápida es menos 11. Saber que la imagen de menos 1 de manera rápida es menos 5. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿ok? Vamos a encontrar la composición G o F. También te pueden preguntar por la composición F o G, y eso lo vamos a ver ahorita. Resulta que haciendo el proceso matemático, yo encuentro que la composición de estas dos funciones, la tercera función, me da 6x más 1. ¿Ok? Observemos que si tomamos este menos 2 y lo reemplazamos acá, 6 por menos 2, menos 12, más 1, observa que es menos 11. Eso quiere decir que la composición se encontró bien. Y ahora viene la pregunta, y profe, ¿cómo encontró usted eso? ¿Qué fue lo que hizo para que le diera este 6x más 1? Observa qué sencillo es. Tenemos la composición, ya vimos simbólicamente, aquí está, g o f de x, g o f de x. Vamos a tomar f de x, siempre se toma estas dos últimas letritas. Si aquí estuviera g, tomaríamos g de x, pero en este caso es f. Vamos a tomar f de x como si fuera una preimagen de la función g. Entonces, simplemente tú te vas a la función g, obsérvala acá, g, y nota que aquí dentro de g hay una x. Pero si lo ves acá, aquí dice f de x. Entonces, simplemente aquí donde está la x, observa que dice f de x, y también pones f de x acá. Recuerda que lo que tú pones acá como variable independiente, pues está aquí también. Entonces, si yo aquí estoy poniendo f de x, entonces yo pondría 2 por, ya no x, sino f de x más 1. 2 por f de x más 1. Recuerda que aquí estamos evaluando
la imagen de esto que está aquí. Y la imagen de esto que está aquí me lo dio esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que estamos haciendo este procedimiento. Ahora bien, ahora tú te preguntas, ay, ¿quién es f de x? F de x es 3x. Entonces simplemente observa que donde está f de x, pusimos 3x, que es esa función, y simplemente calculamos esta expresión algebraica. 2 por 3 son 6x más 1, y este es el resultado de la composición de estas dos funciones. Y problema resuelto. De ahí sale 6x más 1. Repito, despacito. F de x lo tomo como una preimagen o variable independiente que lo voy a evaluar en g. Entonces, en g, en vez de x, vamos a poner f de x. Por eso puse f de x aquí en esta x. Observa 2, todo lo demás lo conservo. Observa 2 por f de x más 1. Y simplemente ya tú tienes aquí a f de x, que es el criterio 3x. Y lo reemplacé, obsérvalo acá. Y hacemos el cálculo algebraico de esto. Y generamos la nueva función o tercera función, que es a lo que llamamos la composición. Y ahora puedes comprobar que si buscamos la imagen de menos 2, observa f de menos 2 en la nueva función que llamé h, que sería esta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 6 por menos 2 más 1? Menos 11. Y ahí estoy encontrando ya una relación de variables donde ahora estos resultados dependen de lo que está aquí estrictamente, en el primer conjunto o el dominio de la composición. Y ahí podríamos seguir probando. Yo hice prueba para 2 también. Observa que la imagen de 2 dice que si lo hacemos de forma individual, observa que es 13. Pero si hacemos la composición, observa que también, obviamente, es 13. En resumen, si notas, si me voy pasito a pasito, también llego al mismo resultado usando la composición. Veamos aquí este par de ejemplos. Esto es lo que acabamos de hacer, pero acá te preguntan f o g y g o f. Este es el que ya yo expliqué antes. Obsérvalo aquí. 6x más 1. Vamos a explicar este. Entonces observa que es el mismo principio. Vamos a tomar g de x y lo vamos a evaluar como una preimagen de la función f. ¿Ok? Entonces, g de x en la función f, aquí, g de x en la función f, entonces vamos a quitar este x y lo reemplazamos por g de x. Y observa que te va a quedar 3 por g de x, que es esto que está aquí. 3 por g de x. Ahora te preguntas, ¿quién es g de x? G de x es 2x más 1. Por eso aquí aparece 2x más 1. Ve que lleva una secuencia. Calculas esta expresión matemática y te da 6x más 3. Y esa sería la composición o el resultado de la composición para f o g. Ya esta te la expliqué, pero observa que es lo mismo. Vamos a tomar f de x como una preimagen que vamos a evaluar en g. Entonces simplemente te vas a esa g, que la tienes aquí, y en vez de x vamos a poner f de x. Obsérvalo aquí donde está. Aquí dice 2 por x más 1. Yo puse 2 por f de x más 1. ¿Y f de x quién es? F de x es 3x. Tú tienes toda la información aquí. Simplemente es saber la secuencia de cómo voy haciendo la sustitución y encuentro así la nueva función. Este es un diagrama que me gusta mucho. ¿Ve? Este es el que le llamamos caso ideal, concepción idealista de la composición de funciones. Sea f, aquí está la primera función, sea g, la segunda función. Dos funciones, se define la composición de g y f en ese orden y se denota g o f. Recuerda que aquí escribimos
al revés de cómo está el orden acá. ¿Ok? Aquí está FG y nosotros ponemos G o F. Y esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Tengo a X, entra X, sale la imagen de X, y ahora la imagen de X entra a esta nueva maquinita y me sale GF de X. Esto es lo que hacemos en el ejercicio, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Esto fue lo que mencioné al puro principio, que es el caso ya general de la composición de funciones. Y no te alarmes ahorita con esto, pero esto lo que quiere decir es que no siempre todos los elementos del dominio de una composición de funciones llegan o están en esa composición. Eso es lo que trata de decirnos esto, ¿ves? Entonces, para estos valores de el dominio, sí están en la composición, pero observa que hay uno que no está. Vamos a practicar un poquito con este ejemplo que tengo acá para encontrar composición. Entonces, vamos a hacer primero la composición de G o F, como me lo pide el ejercicio, para X. Entonces recuerda, tomamos estas dos letritas, tal cual, y las vamos a evaluar como una preimagen de G. Observa, como una preimagen de G. Entonces, en la función G que tenemos acá, que es esta, dice que en G tú vas a usar a f de x como preimagen. Entonces, vamos simplemente en el modelo G a cambiar donde esté x por f de x, ¿ok? Menos 5. Entonces, sigue al pie de la letra esto, observa. Vamos a evaluar en G a f de x como variable independiente o preimagen, ¿ok? Entonces, vamos a meter a f de x donde está x y por eso acá sucede esto. Y ahora simplemente vas a decir, ok, ajá, ¿y quién es f de x? Te la van a dar siempre en tu problema. Ahí estoy haciendo que f de x es 5x más 1. Menos 5, lo demás no cambia y simplificamos esta expresión algebraica. Voy a poner aquí h para facilidad, voy a cambiar esta expresión por una función que yo llamo h, ¿ok? Nada más para aquí al final, eso no es problema. Entonces decimos 2 por 5x aquí, 10x, 2 por 1, 2, menos 5, si simplificamos un poquito más, sería 10x menos 3. Y esta sería la composición de G o F de X. Y tenemos ahí entonces G o F de X. Aquí ya sería el proceso algebraico. Ahora vamos a ir a encontrar F o G de X. Entonces, igual, tomamos estas dos letritas y las vamos a evaluar como preimagen dentro de F. Ahora, en F vas a meter G de X, es decir, aquí en F vas a quitar esta X y vas a poner G de X. Y pondríamos 5 por G de X, que es un modelo matemático, más 1. Y ahora vamos a reemplazar G de X. ¿Quién es G de X? 2x menos 5 lo pones en paréntesis porque es un polinomio. Y hay un producto aquí afuera, más 1. Y esto sería igual a 10x menos 25 más 1. Y esto me queda igual a 10x menos 24. ¿Qué sería qué? F o G de X. Y tenemos ahí la composición en los dos sentidos para estas funciones. Y con eso podríamos encontrar cualquier valor que nos pidieran, si nos dan preimágenes, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero esta es la parte algebraica de la composición. Nos vamos a encontrar con unos problemas
que es donde viene la importancia realmente de la composición de funciones, y es que este proceso que acabo de hacer aquí, observa este proceso de sustituir como preimagen a una función, es lo que me permite resolver problemas como este que tenemos acá. Observa, en una fábrica, el costo total de elaborar Q unidades durante un día de trabajo es C de Q, costo, C costo, Q son las unidades, entonces el costo de producir ciertas unidades es 3Q más $100, y dice que en un día típico de trabajo durante las primeras horas, o sea, tenemos ahora otra variable, dice que se fabrican QT unidades que viene dada por este modelo 10T más 1. Entonces, observa, tenemos costo que depende de las unidades y tenemos las unidades que dependen del tiempo. ¿Ok? Entonces, estas son las dos funciones que podríamos, si pensamos en el ejemplo que te di al inicio, de la temperatura y los helados, a una función le pusimos f y la otra g, sería este caso. Una sería un modelo para una función y este sería el modelo para la otra función. Ahora dice, exprese el costo, o sea, esto, de fabricación total como una función del tiempo. Observa, el costo depende de las Q unidades. Ahora me están diciendo que no dependa de las Q unidades, sino del tiempo. Pero el tiempo, ¿a dónde lo tengo? Aquí en este modelo. Pero este modelo que tiene como variable independiente al tiempo, observa que es Q. ¿Ok? Las Q unidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muy sencillo. Dentro de C yo puedo reemplazar Q, que aquí lo tengo, que sería 10T más 1. Y ahora simplemente vamos a buscar la imagen de el costo, pero en función del tiempo en su modelo respectivo. Entonces aquí sería 3 por, ¿qué voy a poner en vez de Q? 10T más 1 más 100. Y calculamos, aquí sería 30T más 30, porque es una distribución, ¿verdad? Más 100. Y tenemos entonces que el costo en función del tiempo, ¿por qué ya puedo poner solo t? Porque observa que esa es mi variable independiente en el resultado. Sería entonces 30t más 130. Y ahí tendría el costo en función del tiempo, y esto me lo permite solamente la composición de funciones. Ahora bien, viene la segunda pregunta, ¿cuánto se habrá gastado en la producción final al final de la quinta hora? ¿Cuánto se habrá gastado? ¿Cuánto habrá sido el costo? Bueno, pues muy fácil, buscamos la imagen de 5, que sería 30 por 5, más 130. Esto sería 150 más 130, serían 280. 280 dólares. Eso es lo que se habría gastado, o ese es el costo al final de la quinta hora. Entonces puedo vincular el costo con el tiempo. Aquí originalmente el costo estaba vinculado con el número de unidades. Y yo podría aquí hacer los diagramas y todo el asunto, y sin composición, sin buscar composición, podría deducir ese resultado. Pero para eso vemos composición, para que efectivamente encuentres esa tercera función y puedas contestar de manera fácil cualquier pregunta. Así que de momento eso es todo. Se despide tu servidor. Recuerda compartir, darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Chao, chao. No olvides los comentarios, no olvides las preguntas, las dudas o las críticas. Todo es bienvenido.